La Comisión Europea está compuesta de 27 países. La gente de esos 27 países da dinero en solidaridad con países que tienen menos capacidades. La Cruz Roja Española está desempeñando un trabajo a través de la Cruz Roja colombiana para ayudar a la gente que tiene menos posibilidades, que ha tenido problemas de seguridad, que tuvo que desplazarse o que sufren de amenazas. Se enseña a la gente sobre todo métodos de prevención para que ellos mismos puedan ayudarse. Cada uno es responsable de su propia salud, dándole charlas sobre cómo reaccionar cuando un niño tiene diarrea, cómo preparar el suero casero, cómo limpiarse los dientes para tener menos problemas en el futuro, para que consigan una vida un poco mejor y sobre todo más sana. Todo el equipo que está aquí, que son gente que han hecho estudios, que tienen un nivel excepcional, que podrían trabajar en zonas mucho más fáciles, duermen en carpas, el baño está a 200 metros, una situación bastante difícil, pero lo hacen con mucho corazón para compartirlo con la gente de aquí y darle las mismas fortalezas que podrían tener ellos. Coordinación del equipo, la seguridad del equipo cuando estamos en terreno, la interlocución también con las instituciones para lo que tiene que ver con las salidas y el trabajo en las comunidades. Personalmente yo estoy aquí por una opción de que me gusta, de que me siento identificada con este tipo de trabajo. La satisfacción que da el llegar a una comunidad donde tú sabes que nadie más puede llegar o nadie más puede llegar con las condiciones de seguridad que nosotros tenemos. La satisfacción de saber que hay personas que realmente se benefician del esfuerzo que nosotros hacemos, físico, profesional, emocional, que reciben con agrado el servicio, y es muy bonito cuando uno ve que la gente queda contenta, que la gente queda satisfecha. Realizar consultas médicas, hacer controles prenatales. En esas consultas médicas probablemente se hacen remisiones dependiendo del caso del paciente. A algunos niños se les hacen algunos procedimientos como nebulizaciones, se les ordena. Si son heridas que están en tratamiento en una primera, segunda visita, se les hacen curaciones. Lactantes, recién nacidos, jóvenes, niños, adolescentes, embarazadas, ancianos. Me llena de gran satisfacción ayudar a tan grande grupo de personas que hay acá muy necesitadas, y tiene muchas cosas bonitas. Ayudas a personas que en realidad están muy necesitadas. Uno a veces se queda corto para atender el número de pacientes, y no solo es brindarle una atención por salir del paso, es una atención buena, con calidad, con profesionalismo y ética. Atención en cuanto a la salud bucal de los pacientes, atención clínica, la revisión, el diagnóstico y los tratamientos. Se le brinda igual prioridad a las madres gestantes, a los niños, a los ancianos, a los abuelos, y así pues a toda la población que se pueda atender. Se priorizan las urgencias, en conjunto también con la auxiliar de higiene oral, realizar como un diagnóstico de salud bucal de la comunidad desde el inicio y ya al terminar el proyecto. En ocasiones el servicio es lleno totalmente, incluso no damos abasto, pero es por la misma demanda de la gente. Es una experiencia totalmente nueva y muy enriquecedora. La gente me ha enseñado demasiado, y las condiciones en las que hemos trabajado también lo sensibilizan más a uno, lo vuelven más humano. Fui voluntario de Cruz Roja hace un año casi, de la seccional del Magdalena, Santa Marta. Como todo voluntario uno tiene un espíritu de servicio, y digo que lo más satisfactorio para mí a nivel profesional y personal ha sido poder asistir a cierta población que necesita pues la ayuda humanitaria, poder acercarse uno con las personas, con los líderes, con los niños, con los adultos, con los ancianos. Es una satisfacción muy grande, porque siente uno que de lo personal y de lo profesional
le aporta a estas personas que por situaciones sociales han estado un poco afectadas, poder estar en contacto con ellas y pues disminuir de una u otra manera las necesidades que tienen en salud. Encargada de realizar las actividades de promoción y prevención, procedimientos de enfermería, la empacada de los kits que vamos a traer, estar pendiente de todos los elementos necesarios para que la unidad móvil de salud sea pues un éxito para cada comunidad. Hemos tenido, digamos, el apoyo de ambas partes, tanto de Bogotá como representantes de la Cruz Roja Española, y también en Medellín la seccional de Antioquia apoya también bastantes cosas en cuanto a la logística, en cuanto a los materiales que necesitamos para llevar a cabo bien las actividades. Para mí siempre la comunidad ha sido como lo más especial, realmente eso es lo que me mueve y por lo cual estoy acá. Dar charlas educativas en salud oral a la comunidad tanto adulta como los niños, hacer campañas de florización en los niños entre 5 y 14 años, entregar aquellos elementos como incentivos a la comunidad que se hacen en el transcurso de las OMS, y eso te ayuda mucho, como en la etapa final del proyecto te das cuenta que todo lo que has venido haciendo anteriormente, ves los resultados, ves los cambios, y es gratificante para ti mismo. Te encuentras con muchas condiciones de vida pues que nos has estado enseñado, alejarte de tu familia también, saber que estás dejando muchas enseñanzas, saber que la gente te responde, saber que no fue en vano todo lo que hiciste. Tener los medicamentos a la orden del día, que no estén vencidos, proporcionárselos a la comunidad que los necesite y colaborar con el médico, apoyo en procedimientos y que todo esté en perfectas condiciones. Las condiciones de hábitat en que nos encontramos, dormir en carpas, bañarnos en el río, acocaditas, los insectos, el desplazamiento, brindarle el servicio a la comunidad, ver que salen, pues se atiende satisfactoriamente y salen contentos. La gente lo más lindo, poderles colaborar a ellos. Me parece un proyecto súper hermoso, le da mucho apoyo a la comunidad, sobre todo en educación. Me parece un grupo muy responsable de su trabajo. Me gusta hablar con la gente, conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas y tratar de ayudar en lo que más pueda. Son personas que están muy retiradas del casco urbano y sufren muchas calamidades. Llevo 7 años de voluntario y pertenezco a la Unidad Municipal de Zaragoza. Es la vivencia que se tiene con las personas, con los habitantes de las diferentes veredas, lo cual es muy grata por la forma en cómo reciben uno al llegar y porque saben que viene uno a prestarles un servicio que para ellos es supremamente importante. La gratificación que tiene uno que ver con las personas que quedan pues súper altamente agradecidas con uno por el esfuerzo que uno como voluntario, como ser humano, hace a favor de ellas. Como que nace para esto y por algo se es voluntario. Estar alejado de la familia, convivir con gente que uno no conoce. Cuando yo empecé, pues yo vi todo pues muy diferente porque yo iba a estar alejado de la familia y estoy en este proyecto y me he metido mucho con la gente es súper chévere, el trato con las comunidades ha sido súper, el amor que le ha cogido a la gente aquí pues lo recibe también a uno, que uno cuando se despide de cada la da mucha tristeza y mucha nostalgia. Y a la gente que he conocido, los niños, los ancianos, y sí, muchas cosas que he conocido aquí, eso es súper chévere. Soy nacido y creo por aquí, nunca había visto el proyecto de la Cruz Roja por aquí, pues para mí ha sido muy importante, toda la comunidad nos sentimos bien, agradecido por la Cruz Roja, un Dios les pague, en la verdad que yo como líder me siento muy contento y agradecido de ello y que mi Dios les bendiga y los siga bendiciendo todos los días. Cruz Roja para nosotros ha sido de una bendición muy grande, muy maravillosa, porque en realidad nos han traído la salud acá a nuestra vereda. Por eso nosotros acá le estamos dándole gracias, primeramente a Dios y segunda vez a ustedes.